La situación en Oriente Medio sigue escalando a unos niveles cada vez más preocupantes. Primero, resulta que un comandante de Hezbollah acaba de morir en un ataque aéreo de Israel en el sur del Líbano. Claro, esto tiene sentido con las solicitudes de la comunidad internacional no de intentar frenar una guerra, sino de que los civiles salgan del Líbano. Pero esto no es lo más relevante. Turquía ha decidido, y de hecho ha sido aceptada, para unirse de manera formal en la demanda de Sudáfrica contra Israel. Todo esto mientras Estados Unidos aparentemente estaba muy bien informado de lo que estaba haciendo Netanyahu. El ejército de Israel ha informado que un comandante de la unidad antitanque de la organización chií libanesa pro-iraní Hezbollah falleció en un ataque de Israel contra la ciudad de Yobaya, en el sur del Líbano. La fuerza aérea israelí atacó en la zona de Jowaya, en el sur del Líbano, y eliminó al terrorista de Hezbollah Hassan Fares Heshi, que operaba como comandante de la unidad de misiles antitanque de Hezbollah, decía el comunicado militar de Israel. Las Fuerzas Armadas y sobre todo la Fuerza Aérea atacó simultáneamente los edificios militares de la organización chií en la zona de la aldea de Aitaron, también al sur del Líbano, según las propias fuerzas de defensa de Israel. Claro, este es un escenario que sigue preocupando, pero hay algo que ha llamado peculiarmente la atención, y es que dentro del escenario de lo que estaba diciendo, por ejemplo, la administración de Estados Unidos, es que ellos estaban muy en contra de lo que está haciendo Israel, que de hecho Joe Biden llamó por teléfono al propio Benjamín Netanyahu a criticar lo que estaba haciendo, porque esto significaba que el conflicto simplemente no se estaba frenando, sino por el contrario, estaba cada vez más agresivo. Y sí, en este momento, aparentemente, este tipo de declaraciones no eran tan acertadas, ya que Israel habría informado a Estados Unidos de su implicación en el asesinato del jefe político de Hamas. Sí, así como lo escuchan, algo que evidentemente es bastante criticado ha sido la decisión de Israel de terminar con el jefe político mientras siguen vivos y evidentemente tomando ciertas estrategias los jefes militares de Hamas. En ese sentido, Israel informó inmediatamente a las autoridades de Estados Unidos que estaba detrás del asesinato del líder del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh. Y esto no lo está diciendo una persona familiarizada con la situación pero que está en anonimato. Esto no lo está diciendo tampoco alguien que es un analista que va un poco de manera independiente, sino que lo acaba de escribir The Washington Post, citando a fuentes. Básicamente, funcionarios de la Casa Blanca reaccionaron a la muerte de Haniyeh mostrando sorpresa e indignación, considerándola un grave revés en sus intentos de lograr un alto al fuego en Gaza, según el propio informe que publicaron el 6 de agosto. Sin embargo, como sabemos, el 31 de julio Hamas confirmó la muerte de Ismail Haniyeh en lo que parece haber sido un ataque israelí contra su residencia en Teherán, donde había llegado tras asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Irán. El movimiento culpó a Israel y a Estados Unidos de la muerte de Haniyeh y declaró que el ataque no quedaría sin respuesta. Pero en este escenario, lo que llama la atención es que entonces Washington, según de nuevo The Washington Post, sabía muy bien lo que estaba pasando. Y no solamente eso, dijeron algo completamente diferente a la comunidad internacional. De nuevo, esto tiene mucho que ver con lo que está declarando el propio medio, pero llama particularmente la atención la forma en la que se está trabajando todo esto. Dicho sea de paso, ya hay un nuevo líder, como en este caso el nuevo jefe del buró político de Hamas. Estamos hablando del ex líder del movimiento palestino de Hamas en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, que fue nombrado como el nuevo jefe del buró político de la organización. El movimiento de resistencia islámica Hamas anunció entonces la elección de Yahya Sinwar como el propio jefe del buró político del movimiento. Después del asesinato de Haniyeh, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ordenó lanzar una represalia contra Israel, al que acusa de haber plantado una bomba que terminó con el líder político del movimiento palestino. Israel, por su parte, no ha hecho comentarios de lo sucedido. ¿Esto qué significa? Que con los datos de The Washington Post ya tenemos incluso una aceptación de que esto ha estado detrás, obviamente, de las acciones del propio Israel. Y sí, paralelamente
repente empieza a crecer el temor de una guerra en toda regla entre Israel y Hezbollah, luego de que un alto cargo de esta milicia chií del Líbano también terminó siendo asesinado por ataques, en este caso, del propio gobierno de Israel. Y en este escenario, como comentamos en anteriores videos, existe un personaje, o mejor dicho, un país, una nación que preocupa sobre todo a la comunidad internacional que se implique en un escenario de conflicto. Sí, estamos hablando de Turquía, y es que en este momento Turquía ha presentado de manera efectiva y formal ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU su solicitud para unirse a la demanda de Sudáfrica contra Israel por la situación en la Franja de Gaza. Esto ha sido confirmado el día de hoy por la propia instancia jurídica. Turquía, invocando el artículo 63 del Estatuto de la Corte, presentó hoy ante la Secretaría de la Corte una solicitud formal de intervención en la aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza. Esto terminó diciendo la Corte Internacional de Justicia en un comunicado. Más temprano, el 7 de agosto, el jefe del Comité de Justicia del Parlamento turco, Cüneyt Çolken, había indicado que el país otomano presentó documentos necesarios para unirse a la demanda de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, que estas no eran afirmaciones simplemente vacías, sin algún tipo de interés o de fundamento. A finales de diciembre pasado, recordemos que Sudáfrica, basándose en la Convención sobre Delitos de Genocidio, presentó la demanda, una que de hecho ha sido bastante preocupante para Israel, ya que, por ejemplo, el 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que adoptara todas las medidas necesarias para impedir el genocidio en el enclave palestino. Posteriormente, Sudáfrica apeló ante el tribunal tras la decisión de Israel de ampliar su operación militar en la ciudad de Rafah, ubicada al sur de la Franja de Gaza. El representante de la delegación sudafricana y el embajador de la nación en Países Bajos acusó el 20 de febrero a Israel de aplicar de forma extrema una suerte de apartheid en los territorios palestinos, similar a lo que había sufrido también Sudáfrica. De hecho, el 10 de mayo, Sudáfrica pidió a la Corte que se tomen medidas adicionales contra Israel por la situación en Rafah. Ya en abril, la Corte Internacional de Justicia le ordenó a Israel tomar medidas para nuevamente garantizar que la ayuda humanitaria llegue a la Franja de Gaza sin ningún tipo de trabas. Lo único que llama la atención en este escenario es que el propio Recep Tayyip Erdogan está cumpliendo con sus palabras y se acerca a un conflicto cada vez más preocupante, ya no solamente para Estados Unidos o los países de la OTAN, que, como sabemos, precisamente Turquía es miembro de la Alianza Atlántica, sino para el mundo, porque estamos ante una de las potencias militares más grandes del mundo que ha empezado a tener un rol mucho más participativo en lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Y a esto se suma, como hemos dicho, la muerte de un nuevo comandante de Hezbollah. La pregunta cae por su propio peso. ¿Estamos en un punto de no retorno entre la administración de Turquía con la de Israel?